Usted sabe por qué violan niños en el ICBF y siguen violando. Usted sabe por qué. Porque resulta que los funcionarios saben cómo es el negocio, cómo funciona el negocio. Entonces, ellos claramente saben que lo tiene controlado la fiscalía y la policía, y por eso es que se atreven los profesores y los demás funcionarios a seguir violando niños sin ningún control, porque ellos saben que están trabajando nada más y nada menos con los principales responsables de trata de menores en Colombia. Acaban de violar 4 niños, creo que de 3 años, gracias al ICBF, gracias a la negligencia de la señora Astrid Cáceres y de la señora Viviana Hasta Morir. Porque ellas lo que hacen es procurar encubrir todo mientras la fiscalía borra pruebas. Entonces ahora los papás van a entrar a ser investigados y seguramente les van a echar la culpa de toda la negligencia, hasta lo pueden convertir en psiquiátrico, como nos hicieron a mi hija y a mí. Entonces yo lo único la única conclusión que yo puedo sacar de este lugar, de este ICBF, de esta fiscalía y de esta policía, es que para poderles acabar su maldito negocio y su maldita negligencia, que no es negligencia, son actos criminales contra niños y niñas, es imponer la pena de muerte. La pena de muerte es justa. ¿Para qué? Para que se acabe el negocio y que tomen escarmiento de no volver a entrometerse. Pero ¿quién va a poner una pena de muerte en el gobierno de Petro si Petro libera violadores, los empodera, les da plata? No sé, dice que no se puede descargar el sonido, pero no importa, yo vuelvo y lo grabo. Y yo no estoy hablando, yo no estoy hablando porque se me ocurrió opinar, porque me pareció, porque soy de derecha. Mentira, yo no tengo nada que ver en política. A mí Dios fue el que me puso, un día me dijo, yo ya venía con este problema de persecución de policía, y yo ya venía denunciando, y yo ya estaba en la doble instancia de la rama judicial, y a mí se me negaban todos los delitos, pero ellos jamás se habían atrevido tanto como fue con el gobierno de Gustavo Petro. A mí Dios me dijo un día, apoya a Gustavo Petro, lo recuerdo muy bien. Yo no le pregunté por qué él es guerrillero, qué vamos a hacer, nada. Yo simplemente comencé a apoyarlo. ¿Por qué? Porque dije, debe ser que el hombre sí está siendo como discriminado. Entonces yo comencé a apoyarlo, y a toda su campaña, todo lo que él vendía, él ganó por los votos de las mujeres y de los jóvenes, vendiendo la violencia contra las mujeres. Bueno, el día que secuestraron que estábamos en el hospital San Ignacio retenidas por el bajo, por ser falsas positivas psiquiátricas, que toda la historia la conocía él y sus abogados, el señor Petro, y conocían la historia del software malicioso, del señor Iván Cepeda, todos conocían la historia. ¿Cuál fue la respuesta de él? Era que él nos estaba casando. O sea, cuando nosotras le pedimos ayuda, él vio una oportunidad, porque sabía que nosotras jamás íbamos a ser atendidas por las altas cortes, porque la hija del ex magistrado Castillo Rugeles era nada más y nada menos que la falsificadora, la ladrona. Entonces él sabía que a nosotras nadie nos iba a hacer justicia. Pero entonces, ¿qué hace el señor? Inmediatamente nos ve como un negocio, se aprovecha de la situación, meten a esta señora Luz Adriana Camargo y empoderan el negocio de trata de menores, que yo les estaba denunciando, que continuar negando todas mis denuncias, ellos lo único que iban a hacer era empoderar, y eso fue lo que hicieron. Empoderaron este negocio, y por eso es que continúan las violaciones en el ICBF. Entonces aquí, y lo más ridículo es que vengan
y digan que entonces que las autoridades competentes son las que van a investigar, cuando son las autoridades competentes las que logran mantener ese negocio dentro del ICBF, y lo tengo completamente documentado de que ellos son y cómo lo manejan y cómo lo hacen, y ninguna denuncia ni ninguna prueba entró. Usted sabía que ninguna denuncia del 2024 en la fiscalía entró. El 21 de abril del 2025 llegaron toditas en orden, y las que yo he puesto en el 2025 las mandaron a Cali, es a la acción de la fiscalía. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la fiscalía? Ponerme unos tipos alrededor. Ayer había uno que venía con guantes, que se sentó al frente mío simplemente para mirarme y mostrarme las manos con unos guantes negros, como los de los psicópatas. Lo único que aseguró la juez Jenny Ramírez Bejarano fue mantener a mi hija desaparecida para poder tramitar todos los fraudes procesales de la fiscalía por medio de sentencias. Y está la hora que ningún presidente de ninguna corte me quiere responder. Entonces ellos serán denunciados tanto en la CIDH como en la Corte Penal. ¿Por qué? Porque es que aquí yo no voy a permitir que a mi hija le impongan una violación como si no fuera delito, un embarazo forzado, un abandono forzado, una medicación sin consentimiento, convirtiéndome a mí en el caso que se inventó la policía de Adriana Díaz para ellos permitir normalizar la medicación psiquiátrica sin consentimiento y hacer parecer que es legal y que es normal. Entonces aquí, cuando Dios viene, yo les dije, cuando Dios viene y me pone a apoyar la causa de Petro, luego me preguntó, ¿y qué hizo? Entonces le voy a decir una cosa de la justicia de Dios. Primero, cuando Él condena, Él necesita testigos. Él me puso a mí como testigo de quién es el violentador de mujeres y niños, y por eso yo lo denuncio, es el señor Gustavo Petro. Los anteriores gobiernos simplemente fueron suplantados. Toda la violencia de estos violadores era suplantada por unos grupos imaginarios de la derecha, que nosotros lo llamábamos paramilitares, pero a mí Dios me dijo, la mayoría de todos esos grupos terroristas se hacían pasar como si fueran de derecha. Es decir, usted está siendo engañado hace muchos años, sobre esos terroristas. Simplemente ellos hacían pasar con el nombre de Uribe, y Dios al mismo tiempo declara, al mismo tiempo que me muestra quién es la persona culpable de todo este terrorismo y de todo lo que nosotras hemos vivido, porque todo este terrorismo nace en la fiscalía. Después de demostrarme, me dice que el señor Álvaro Uribe es inocente. Entonces, mire, yo no estoy, ni les estoy vendiendo ninguna idea de derecha, ni nada. A mí me interesa simplemente servirle testigo a Dios, porque resulta que Él es el juez de mi hija y Él es el que va a hacer justicia. Yo les estoy contando, es como Él obra. El primero necesita pruebas y yo soy la testigo de las pruebas, y se necesita un testigo. Y en ese momento puso en una balanza a los dos señores, y adivinen quién ganó. Uribe es inocente. A mí me llamaban desde el 2017 antiuribista. ¿Sabe por qué? Porque a todo el mundo que lo llamaban antiuribista simplemente era fichado, pero por todos estos criminales, no por Uribe. ¿Para qué? Y lo único que hacían, lo que quieren hacer ahorita, es que como le mancharon tanto el nombre, entonces le quieren hacer pagar a él por los crímenes que han cometido. A Dios no se le escapa a nadie, a Dios no se le escapa a nadie. Entonces, siga con su creencia, siga allí.